En Onda Cero, Onda Fútbol. A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca terminan gol! Fútbol Internacional con Jesús López y Mario Gago. Palla all'area di rigore, si gira Cassano, magico movimento, Balotelli, rete! David Villa darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game for Spain! ¿Qué tal? Bienvenidos al Onda Fútbol del 17 de noviembre, el Onda Fútbol de selecciones, del acelerón de selecciones, porque vaya semana estamos teniendo con los últimos coletazos de la clasificación para el Mundial. Yo no sé si dar el pésame, pero hacían falta 9 goles a Italia, Mario Gago, y ha palmado 1-4 ante Noruega. ¿Qué tal, Mario? Buenas. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. La Italia deportista se fija en Sinner, que creo que tiene mucho más que celebrar que la Italia futbolística, porque va de cabeza a otro abismo futbolero. Sinner ya es italiano otra vez, ¿no? Que eras medio austríaco, ya vuelve a ser italiano, ¿no? Y no va a jugar la Davis, pero aún así hay que celebrar, ¿no? En esas ATP Finals que ganó en Turín. Pero todo esto para evitar hablar de otro descalabro, que futbolísticamente Italia está en un abismo y está en un ostracismo increíble, ya no solo porque no salen grandes campeones, sino por esa mentalidad, esa intensidad, esa garra que era característica de la selección italiana, y que una vez que ya se sabía que no se iba a golear contra Noruega en la segunda parte, se cayó el equipo de una forma que es preocupante para la repesca. Y sí, ahora hablaremos de todo lo que viene o lo que va a venir en marzo, pero es verdad que es una selección italiana que no da ninguna confianza, más allá de que Noruega ha hecho algo de mucho mérito, que tiene muy buenos jugadores y que a día de hoy claramente es mejor selección Noruega que Italia. Y no es solo Haaland o Nusa o Bob o Odegaard que no estaba, es que es mejor selección como combinado, como hecho. Y es que les ha ganado como equipo 1-4 en Italia, en San Siro, y 3-0 en Noruega la ida en junio. Sí, nada menos, son resultados muy, muy dolorosos. Y es verdad que ahora, este jueves, es el sorteo famoso de la repesca. Y es un sorteo que tiene un poco de trampa, digamos, el formato, porque hay equipos que se han clasificado para la repesca como segundos de su grupo en la UEFA, entonces se ordenan en 3 potes según el coeficiente UEFA, pero el pot 4, el bombo 4, es para los equipos que ganaron su derecho a esta repesca por medio de la Nations League. Con lo cual ahí se cambia un poco el asunto de que en teoría los mejores contra los peores o los de más coeficiente contra los peores, no, porque el pot 4, que es el que va contra el bombo 1, pues va a ser, por ejemplo, con Suecia. Que no es de los peores de Europa, claro. Que ha hecho una muy mala una muy mala clasificación para el Mundial. Quedando Gales, que todavía podría entrar por la Eurocopa por méritos, porque todavía no está eliminada por esa clasificación, pero lo tiene muy, muy complicado. Serían Gales, Rumanía, Suecia e Irlanda del Norte. Esos 4 equipos se enfrentarán por sorteo ante Italia, Turquía, Ucrania y Polonia. Turquía todavía puede meterse si golea a España, la verdad que eso es muy complicado. Y Polonia también podría entrar si Países Bajos hace una catástrofe. Estamos grabando esto el lunes, recordamos. Salvo desastre, quiere decir que Italia, Turquía, Ucrania y Polonia no se van a enfrentar entre ellos para un puesto en el Mundial. Van a tener que enfrentarse esos 4 que he dicho antes, que vienen de Nations League. Esa sería la semifinal. Y luego una final de repesca contra uno de los 8 equipos que se enfrentan entre ellos. Por ejemplo, ya sabemos que está República Checa y Albania en el bombo 2 o Irlanda en el bombo 3. Es decir, hay 16 equipos para 4 plazas de repesca de la Confederación UEFA. Estas son las últimas plazas que se disputarán en el mes de marzo. Sí, va a ser complicado esa repesca, va a haber mucha historia, pero yo creo que la historia del fin de semana y de la semana internacional, Mario, sin duda hay que mirar a la República de Irlanda con ese partido ante Hungría que parecía que lo tenía perdido y en el último segundo, en la última jugada,
Troy Parrott, que es el gran héroe ya, hace ese gol que mete a Irlanda en la repesca, pero que lo han celebrado como si hubiera sido la final del Mundial y yo creo que con razón, la verdad. Queremos que escuchéis a Parrott cómo estaba después en la entrevista postpartido tras ese 2-3 épico en Budapest que les mete en la repesca. Yeah, I'm really, really emotional right now. Sorry. The tears of joy. What a night. What a night. Esta es la entrevista flash después del partido en la televisión nacional irlandesa, O sea, increíble como estaba, no podía ni hablar. So emotional, sí. Es increíblemente emocionado. Tiene muchísimo mérito lo de Irlanda, porque antes de estas 2 últimas jornadas de su grupo de clasificación, estaba por detrás de Hungría, y es que gana en Dublín 2-0 a Portugal. Sí. Y esto les permite llegar a la última jornada con opciones a Budapest. Solo les valía ganar fuera de casa. Y empiezan 2-1. Estaban 2-1 abajo en el marcador. Marca Parrott en el 80 y en ese último instante les da esa posibilidad de clasificar al Mundial todavía en base de esta repesca. Sale toda la gente desde el banquillo, es una locura, y gente que estaba irlandeses en el estadio. La verdad que estas cosas, estas clasificaciones tan emocionantes, es lo que sí que nos gusta, ¿no? Que sí. Si se comparan con otras confederaciones, a lo mejor, yo creo que las que más Sudamérica, que hemos hablado mucho aquí, que las clasificaciones sudamericanas estaban muy definidas este año, porque como entran 6 de 9, y se ha quejado Gattuso, por cierto, de esto esta semana, pues esto no, nos gusta mucho, ¿no? Porque es emotivo y hay varios partidos, ha habido varios partidos así. El caso de Ucrania, que ha ganado también no en el último instante, pero sí, en los últimos minutos consigue el gol contra Islandia y también le sirve para meterse en la repesca, si no se metían los irlandeses. Y tenemos varias cosas así este lunes y este martes de las confederaciones europeas. Pues imagínate cómo va a ser las repescas en el mes de marzo con esta emoción. Sí, la verdad es que por suerte en Europa tenemos buenas clasificaciones todavía y todavía queda mucho drama, Vamos a ver qué pasa con Italia. Puede tocar Macedonia del Norte por segunda vez, ¿verdad? Correcto, pero sería la gran final, sí. Hay que decir cómo funciona la repesca. Hemos dicho antes, ¿no?, que se tienen que meter primero contra cuarto y luego demás. Los equipos del bombo 1, Italia, Turquía, Ucrania y Polonia, juegan la ida en casa. Es decir, la ida, el primer partido, las semifinales en casa. Italia va a jugar ese primer partido seguro en Italia. Sí, son semifinales y final. La semifinal tienes ventaja de campo. Y la final se sorteará. Exacto. Con lo cual va a ser interesante. El año pasado, recuerdo, en el Mundial de Qatar, tenía Italia que jugar contra Macedonia del Norte en la semifinal y le tocaría una posible final contra Portugal. Que esperamos todos que fuera la final Italia-Portugal, a ver cuál de los dos va al Mundial. Pues no hizo falta porque Italia cayó ante Macedonia del Norte en la semi. O sea que así está la cosa. Y es que Italia no había perdido un partido oficial en Palermo nunca, atacando todo el rato la Italia de Mancini, no llegó nada, y de repente en una contra en el minuto 80 y algo, Trajkovski, se fue fuera y el equipo totalmente desarbolado puso el 0-1 y el desastre. La otra vez que se quedó fuera Italia del Mundial en la repesca fue el famoso partido contra Suecia, que también atacando durante muchos minutos. Esa Italia está dirigida por Giampiero Ventura y fue incapaz de ganar a Suecia atacando todo el rato, un auténtico desastre. Bueno, ahora, mira, me estaba acordando que estaba Buffon en esa selección, dijo una vergüenza, ahora Buffon está en el ayudante, en el equipo técnico de Gattuso, y es que ni con esas, de verdad. Pero fíjate, yo creo que además la mala racha de Italia en los mundiales viene de muy lejos, porque el último partido que jugó Italia en un mundial fue en 2014, en el Mundial 2014, pero es que Italia además llevaba 2 años seguidos, 2 mundiales seguidos siendo eliminada en fase de grupos. El último partido de eliminatorias de Italia en un mundial la final de 2006. La que gana, ¿te acuerdas? La de Materazzi y Sisu. Es decir, que todo esto es el karma de Zidane. No sé si eres consciente. Es Manu Terradillos que se está poniendo la pierna encima. Es karma. Es karma desde Materazzi. No, a mí hay una cosa clara, que hay una generación de futbolistas, porque pueden ser ya no 8 años que son ahora sin Italia jugar un mundial, es que puede ser 12 años de que... No, Pío Esposito tenía 8 años cuando Italia jugó un mundial, que Exacto. Es el delantero actual. Es increíble.
Y yo creo, no sé cómo lo ves tú, yo creo que también Italia se ha perdido un poco la identidad, porque Italia tenía una identidad de ser muy competitiva, vamos a ser sinceros, muchas veces de ser una selección muy defensiva, y con la llegada de muchos jugadores de talento, y a lo mejor no tiene esos defensas tan increíblemente expeditivos que tenía, se han ido agotando las personalidades que tenía de centrales, típicamente italianos, los últimos, pues Bonucci, etcétera, que se ha ido acabando. Yo creo que Italia se ha quedado un poco en el medio, que ya no sabes si seguir apostando por lo mismo, pero ya no tiene los jugadores que tenía antes para seguir haciendo lo que era Italia. Y en el cambio de modelo de vamos a aprovechar los jugadores de talento que tenemos, Nicolo Varela, etcétera, se ha quedado un poco en el medio y no acierta con la tecla. Yo me da esa sensación un poco de Italia. Hay un problema generacional clarísimo de Italia. Y sobre todo en la búsqueda de delanteros. Creo que ese es el mayor problema de Italia. Tienen que llamar a Retegui, que es un tipo que juega en Tigres, lo nacionalizan y al final es titularísimo en esta selección. Ahora Pío Espósito, que acaba de destacar, se le están poniendo ahí para que se vuelva una estrella a marchas forzadas el pobre. O sea, no puede tener el peso de la Italia para ir al Mundial Pío Espósito. Pero es que la alternativa es Scamacca, que ha estado lesionado. No hay delanteros. ¿Y por qué esto? Porque la Serie A, hombres como Camarda, por ejemplo, que había muchas expectativas, pues el Milan no confía en él, tiene que ir cedido al Lecce, va rebotado. Moise Kean, fíjate lo que tuvo que dar vueltas después de debutar en la Juventus. El caso de Pellegrini, un chaval que le sacaron en el Genoa, al final tuvo que ir al Torino, se acaba perdiendo. No hay confianza a los jóvenes, no hay un tratamiento para que chavales, como en el caso de España, que debutan, tienen confianza, van quemando etapas poco a poco, pues en Italia no se da esa sensación, no se da esa circunstancia, mejor dicho. Y luego es verdad que, claro, el nivel, o sea, por mucho que tú vayas dando confianza a chavales, pues no acaba funcionando. Pero sí que hay jugadores en defensa. Está Bastoni, está Tonali en el centro del campo, está Calafiori en defensa. Creo que hay mimbres para que la selección esté mejor. Y no en vano, Italia gana una Eurocopa en este medio. ¿Pero por qué? Bueno, por circunstancias, porque estaba probablemente mejor entrenada, aunque Mancini tampoco lleva a Italia al Mundial. Pero yo siempre fueron 3 tandas de penaltis, ¿no? Recuerdo. Sí, 2, las semifinales, ¿no? Y la final. Y yo creo que alguna más, ya no recuerdo. Contra España en contra semifinales Austria, y contra prórroga. Y a Bélgica sí que le gana en el tiempo reglamentario. Pero me recuerdo a Conte, cómo era capaz de, con un equipo, con Giaccherini, con Simone Zaza y Graziano Pelé, le exprimió al máximo. Por tanto, está claro que hay un problema, además de generacional, de que no hay grandísimas estrellas, de mala gestión de la selección. No quiero decir que Spalletti sea muy malo, Mancini hubiera sido muy malo, pero es cierto que han sido proyectos que no han funcionado bien y que hay algo en la federación que tiene que cambiar y no está pasando. No hay una jerarquía que funcione bien en la federación y el gran error es no empezar un ciclo nuevo después de eliminarte a la Eurocopa. Porque, claro, si ya tienes algo que no funciona en el banquillo, si ya tienes alguna cosa que no... los mecanismos no están yendo bien y empiezas la clasificación con todos enfrentados entre ti, vas a Noruega ya mal, pues al final acabas perdiendo 3-0. Y perder un partido así en esta fase de clasificación es ponerte en la tumba. Y algo que yo creo que es un error, Brasil esperó por Ancelotti y su propio país no. Y Brasil se ha llevado a Ancelotti y ahora Italia está pensando qué entrenador tenemos para la selección. Spalletti, eso es. Si Italia cambia completamente después de la Eurocopa o después de la Nations League, podría incluso haber llamado a Ancelotti y decir, bueno, cuando acabes del Madrid te metemos en junio y ya está. O haber contratado a Allegri, que siempre digo, o no sé, cualquier entrenador, pero empezar un ciclo nuevo después de la Eurocopa. Porque si no hay esa sensación de renovación, de, oye, que nos tenemos que tomar esto en serio. Nada, clasificaremos al Mundial, que ya es mucho tiempo, pero no había esa concentración de, oye, centrad el tiro, que nos ha eliminado Suecia en la Eurocopa, Suiza en la Eurocopa, de una forma clamorosa, que es que esa Italia fue un desastre también, pasó la fase de grupos, pero Suiza... Pasó la fase de grupos de milagro, ¿eh? Le dio un baño a Italia en Berlín, En fin, bueno, vamos a hablar hoy de mucho del Mundial. Estamos hablando de la clasificación para la Eurocopa, para el Mundial, perdón, pero tenemos que hablar del torneo en sí y por eso tenemos que ponernos en contacto con gente que sabe, que conoce el terreno y que nos va a ilustrar cómo puede ser ese próximo Mundial este verano. With a hunger in your heart and with fire in your soul, with passion rising high.
Bueno, pues nos situamos en el próximo verano de 2026, el Mundial que va a empezar en Estados Unidos, en México y en Canadá. Y alguien que conoce el terreno porque ha estado allí en el ensayo general es nuestro compañero Hugo Condés. ¿Qué tal? Muy buenas, Hugo. ¿Qué tal? Muy buenas. Si estamos en verano me quito el jersey, pero mejor no, que hay que cuidar la voz, que después pasa lo que pasa. No, y que luego hay tormentas, que vamos a hablar de ello, porque yo creo que fue lo más curioso y lo más llamativo y lo que seguramente va a chocarle a la gente, porque tuvimos ese problema con las tormentas en los estadios de Estados Unidos, concretamente en varios estados, ¿no?, de Estados Unidos más concretos por el tema de la ley, porque hay mucha más previsión de tormenta que en otros, y también porque los estadios no están cubiertos, ¿no? En Atlanta no hubo ni un solo problema, yo estuve allí prácticamente 10 días con ese pedazo de estadio que tienen. En Dallas no habrá problema, pero claro, hay muchos partidos que se van a jugar en Miami, hay muchos partidos que se van a jugar en sitios donde hemos visto circunstancias que a los europeos nos chocan mucho, que en Estados Unidos están acostumbrados, pero que, joder, yo estuve en el mítico Chelsea-Benfica, aquel que se paró 2 horas y media, primero media hora, luego otra media hora, luego no sé qué, luego salieron, luego se volvió a parar. A mí esa es la situación que yo creo que tienen un año para solucionar y que es muy difícil solucionar, porque al final el tiempo no se puede solucionar, pero creo que es lo más complicado para llevar de todo lo que hicieron en Estados Unidos el pasado verano. Lo que lo hacía tan complicado, Hugo, corrígeme si me equivoco, si recuerdo mal, es que en algunos estados por la norma, una vez que para la tormenta eléctrica, había que esperar como media hora más sin que hubiera ningún rayo para poder reanudarse. Pero no solo es tormenta eléctrica, es que en un radio de 100 kilómetros, me parece, a la redonda, si cae un rayo, se para automáticamente. O sea, yo me acuerdo del partido del Chelsea con el Benfica, ni siquiera llovía, pero hubo un rayo cerca de los 100 kilómetros, entonces se para durante media hora. Pero es que si vuelve a haber otro rayo, se vuelve a parar otra media hora, automáticamente. Entonces… eso en Florida como… Es muy complicado porque, bueno, yo entiendo que si está cayendo la Mundial, tú lo pares. Pero claro, la gente no puede entender que a 50 kilómetros, si la gente que conozca Florida, pues en Fort Lauderdale haya un rayo y tú pares el partido en el estadio de los Dolphins, no lo pueden entender. Yo no lo puedo entender tampoco, pero… Estas son las leyes. Algunos las respetan, otros no. Ya vimos ayer que se bebía cerveza en el Bernabéu, que se supone que no se puede beber alcohol en España. Bueno, nosotros nos adaptamos a las leyes norteamericanas, pero los americanos no se adaptan a las leyes europeas y tienen las suyas y hay que respetarlas. De hecho, bueno, en la Copa América que se disputó, yo recuerdo también un partido de Chile que estuvo todavía más tiempo suspendido porque había amenaza también de huracán que tuvieron que parar. Es que pueden pasar mil cosas en Estados Unidos, pero eso fue estaba jugando también en la zona de Florida. ¿Y cómo llevan los aficionados americanos? Ya no solo eso, que es posible, sino que en esta prueba general que fue en la Copa Mundial de Clubes, ¿cómo viste ese ensayo general de la gente de Estados Unidos respecto al fútbol? Que decimos que, esto tiene que ser como el empujón definitivo para que el soccer se implemente en Estados Unidos. Sí, a ver, yo creo que eso que estamos comentando es lo más llamativo. Luego es verdad que el Mundial, pues las sedes son espectaculares, ¿no? Los estadios están muy bien preparados y son, arquitectónicamente hablando, son una maravilla. La imagen que tienes del estadio, de los futbolistas, pues es muy chulo, porque además incluso pues el césped está bien cuidado, quiero decir, la sensación es buena, en cuanto a imagen es muy buena para el Mundial. Los aficionados, pues la realidad que te encuentras normalmente es que en la grada la mayoría son latinos. Es verdad que Estados Unidos está lleno de gente, por lo tanto hay muchos latinos, y la oportunidad que tienen muchas veces los latinos de ver a sus futbolistas es eso, que haya un gran torneo en Estados Unidos, entonces la gran mayoría son latinos. Es verdad que poco a poco hay más gente, pero no es fácil cambiar la mentalidad de una sociedad. Tú imagínate, lo he comentado ahora mismo y te lo vuelvo a decir, que si implantara la NFL en España les costaría a la gente hasta que empiece a ir, ¿no? Y vería, pues sobre todo mucha gente americana, mucha gente que lo ha visto durante el tiempo, que le gusta y que iría, serían los primeros que fueran, y luego poco a poco irían enganchando a la gente. Bueno, yo creo que en Estados Unidos hay tanta variedad y a la gente le gusta el fútbol americano y le gusta el hockey y le gusta el béisbol y le gusta el softball, que muchas veces que dice, ¿para qué me voy a enganchar a otro deporte si ya tengo muchos deportes en los que engancharme? Entonces yo creo que el público mayoritario, además se vio el pasado verano, pues es el público latino, que es el que de verdad le gusta el fútbol, el que de verdad sigue el fútbol, el que tiene la oportunidad de verlo con sus propios ojos una vez en la vida, cada vez que hay un gran torneo en Estados Unidos. ¿Que hay aficionados americanos? Por supuesto. Además ya sabéis que en Estados Unidos, sobre todo en las universidades, se juega mucho al fútbol. Fútbol femenino es muy importante. Hay muchas mujeres en los estadios de Estados Unidos viendo soccer. Que, bueno, es que ya para empezar lo llaman soccer, con lo cual ya ahí tenemos un problema también cultural. Pero es un sitio
está muy preparado para hacer este tipo de torneos. Ellos están muy preparados, venden muy bien el producto, venden muy bien el espectáculo, y al final eso a FIFA, a UEFA, al que organice todo este tipo de torneos, pues le encantan, porque te están vendiendo un envoltorio muy chulo de cara al futuro, más allá de que sea un éxito o no un éxito de participación de público, porque al final ya sabéis que si no hay mucho público siempre se puede o abrir las puertas o dar invitaciones o maquillarlo de alguna manera para que parezca que ha sido un éxito, pero la realidad es que en Estados Unidos todavía les cuesta ir a como tener la pasión que tenemos en Europa o en Sudamérica, que es donde de verdad el fútbol arrasa. Pero eso vamos a 2 mundiales seguidos, porque en Qatar, habiendo estado allí y habiendo hablado con los aficionados después de los partidos, que era parte de nuestro trabajo, salir a la puerta del estadio a hablar con ellos, te dabas cuenta que eran aficionados un poquito de cartón. Es decir, muchos eran trabajadores en Qatar que les regalaban entradas para ir al partido. Incluso yo he visto, como se dice en Galicia, que se lleva a las elecciones, se carrean votos, pues ahí se carreaban aficionados en los autobuses, les veías que salían del estadio directamente al autobús y que les habían llevado allí a trabajadores inmigrantes para llenar partes de la grada. Es que fue así en Qatar. Ten en cuenta, Jesús, que para mí, por lo menos, el fútbol es pura pasión, ¿no? El aficionado del fútbol de verdad es un aficionado que tiene que entenderlo, que tiene que sentir esa pasión para disfrutarlo. Y en España, que somos muy pasionales y que somos, evidentemente, es el deporte principal el fútbol, a un aficionado del Atlético de Madrid, te pongo un ejemplo, le llevas a un Madrid-Barça y lo ve, pero no lo disfruta tanto como un partido de su equipo. Necesitas sentir esa pasión. Y claro, en Estados Unidos o en Qatar todavía no tienen esa pasión por el fútbol, entonces es muy difícil encontrar un ambiente como el que es en otros lugares del mundo, ¿no? En partidos de la selección española hablabas al salir con la gente y el 90% de la gente que hablaba español eran latinos, que trabajaban allí, que vivían en la zona y que tenían invitaciones para ir al partido. No encontrabas aficionados españoles casi ninguno. Fíjate que encuentro un grupo de aficionados españoles después de un partido y eran los familiares de los futbolistas de la selección española, por eso eran españoles de España. Pero yo quería hablar, Hugo, también que nos cuentes un poco de los estadios, de las sedes. ¿Cuáles fueron tus favoritos, los estadios que recorriste muchos en el verano pasado? A ver, yo estuve en el Rose Bowl, que está bastante viejo, la verdad, es impresionante. Para los que tenemos una edad, pues es un lugar emblemático, ¿no? Donde la final del Mundial del 94 fue el primer Mundial que yo viví entero, ya plenamente consciente, y lloré con Sandor Pool y el codazo de Luis Enrique, y vi a Roberto Baggio hacer maravillas, y el penalti de Baggio también, claro. Aquella Brasil que no debe ser Mario de Italia hoy, que está delicado. Todo mal. Aquella Brasil que era cemento armado ahí con Marcio Santos, con Dunga, con Branco, etcétera. Mauro Silva y Maciño, en el doble pivote. Sí. Y el Rose Bowl está viejo, es una paellera, para que la gente, es una especie de paellera así toda abierta, que no hay ni una sombra. Y a ver, ese estadio es más el cariño y lo que simboliza para los norteamericanos que un estadio preparado para hacer un partido, aunque es verdad que caben 100.000 espectadores. Luego estuve en Seattle, en el Soldier Field, que me parece un estadio brutal. Es un estadio muy chulo, además muy peculiar, porque tiene una gradita triangular justo en uno de los laterales, muy pequeñita. Eso es una especie de triángulo, es como el Rayo Vallecano, pero bien hecho, quiero decir. Un triángulo así pequeñito, con todo el skyline de Seattle detrás. O sea, es una imagen muy chula, y además Seattle es una ciudad muy futbolera. Esa sí que es muy futbolera. Esa quizá tiene la afición más futbolera, y por eso ahí, ¿no? es un sitio que si van, que creo que es uno de los estadios que está incluido dentro del Mundial, va a tener mucho público y va a tener mucho éxito. Estuve en Charlotte, que me parece que ese estadio sí que no está dentro de los del Mundial, y fue donde la famosa tormenta. Es un estadio pues más de fútbol americano, y yo creo que tampoco se va a perder nada la gente por no ir al estadio de Charlotte. Atlanta me pareció una maravilla, a mí fue el estadio que más me gustó de lejos. O sea, es una maravilla arquitectónica, además es cubierto, tiene aire acondicionado, es mastodóntico, es súper chulo, muy chulo. Por dentro estuvimos pantallas, ¿no? Las pantallas arriba las pantallas son increíbles, y luego las instalaciones por dentro, porque dentro estaba pues eso, zona mixta, la verdad que los estadios americanos están muy bien preparados para eso. Y luego estuvimos en el Midlight, ¿no? En el estadio de New Jersey, que también es un gran estadio. A mí me gustó más el de Atlanta. A mí, de todos los que vi esta vez, el que más me gustó es el de Atlanta. No estuve en el Hard Rock, en el de Miami, que no lo conozco porque no me tocó, pero a mí, de los que vi, me pareció el de Atlanta. Pero es lo que te decía antes, Jesús, creo que los americanos en eso tienen grandes instalaciones. Para eso sí está muy preparado el Mundial, ¿no? Para tener instalaciones con muchos espectadores grandes, con pues un poco lo que
Veníamos denunciando en los últimos años, por ejemplo, los estadios españoles, ¿no? Estadios modernos que estén preparados para ya no solo ver un partido de fútbol, sino tener una comodidad en el asiento, una comodidad a la hora de comer algo, una comodidad. Ellos están muy preparados para eso y en eso sí se va a notar mucho el tema de las instalaciones en los mundiales. En el MetLife va a ser la gran final el 19 de julio. A partir de cuartos de final se va a hacer todo ya en Estados Unidos. El problema, perdona Mario, son las distancias. Bueno, evidentemente las distancias sin duda para viajar de sede a sede, pero ya las distancias para entrenar, porque claro, las ciudades norteamericanas son muy grandes, entonces tú te tienes que buscar un campus de una universidad para entrenar, que era lo que hacían los equipos. Igual la universidad está a media hora de la ciudad donde tú estás, o a 45 minutos, o... Son grandes distancias incluso para ir a entrenar, que también es una circunstancia que hay que tener en cuenta de cara a ese próximo mundial. Y que venimos, lo que decía Jesús, de un estadio, de un mundial donde estaba todo cerca a que está todo lejos. Que si quieres verte varios partidos del mundial no va a ser nada sencillo. Igual hay que intentar, bueno, pues irte a la zona de Los Ángeles, que tiene San Francisco, Los Ángeles cerca, irte a la zona de Nueva York, que tienes Boston, Filadelfia, pero poco más, poco más. Aún así, son distancias. Mira, yo me hice el famoso Chelsea-Benfica, que era en Charlotte, y luego me cogí un coche y 4 horas de carretera a Atlanta, que al día siguiente había un Inter de Miami Paris Saint-Germain. Eso es lo que va a tener que hacer alguien que quiera ver o que quiera cubrir varios partidos en varios días. Pues, al final vas acumulando kilómetros, ¿eh? Sí, además otra historia es el transporte público allí, que no es tan fácil. No hay, como en Europa, tantos trenes para ir al estadio, etcétera, sino hay que ir muchas veces en coche. Sacaba el otro día The Athletic un artículo que hablaba de lo que cobra la FIFA aparte de las entradas, por el parking en el estadio, que a lo mejor puede ser más de $100 por aparcar en el estadio. Y no hay alternativa más que ir en coche o en taxi, porque no hay un tren, una estación de tranvía en la puerta del estadio en muchos de ellos. Es decir, que ojo con eso, ¿eh? Claro, el prepartido también, porque los estadios están lejos, ¿no, Hugo? Yo creo que es muy largo, hay que ir con mucha antelación, ¿no? Para la gente que vaya al Mundial, que tenemos esa imagen mítica de mucha gente haciendo barbacoa fuera del estadio, muchos latinos. En el parking. Que es real. O sea, yo la había visto por la tele y es real. Es verdad que yo, al final, los partidos a los que iba del Atlético de Madrid, por ejemplo, iba muy pronto, o los partidos que me tocaba hacer para narrar, yo soy una persona que voy súper pronto y ahí se entra muy pronto en los estadios, no es como en Europa, allí 3, 4, 5 horas antes puedes estar dentro del estadio tranquilamente. Porque están comiendo. Eso es. Pero, por ejemplo, los partidos de Rayados de Monterrey, que vi varios, los de River, había un montón de gente haciendo pero es por lo que te digo, mucha gente mexicana viviendo en Los Ángeles, en California, jugaba Rayados, pues venga. Y entonces llegaban 6, 7 horas antes al parking, montaban la barbacoa, se ponían con la música y la gente, unos con otros, no sé qué. Bueno, es un poco la cultura americana y es... repito, es la realidad. Eso no interfiere mucho en el fútbol, no interfiere mucho en los entrenamientos, pero sí en lo que hablábamos, en los desplazamientos. La gente llega muy pronto, hay que tener tranquilidad y paciencia a la hora de llegar a los estadios, porque ahí la policía son muy, muy meticulosos, te van cortando accesos y quieren que meterte solo por un acceso de cara al estadio y todo el mundo tiene que entrar por ese acceso. Aquí no hay atajos ni gente que busque las vueltas para llegar al estadio. Entonces, en eso siempre lo decimos, los norteamericanos son muy cuadriculados y el que vaya al Mundial, pues bueno, que tenga un poquito de paciencia, un poquito de tranquilidad, pero que lo disfrute. Que a mí, además, yo sabéis que soy muy americano, a mí me gusta mucho Estados Unidos, es un sitio donde también te ofrece cosas chulas para los que vayan para disfrutarlo. Pero los accesos, perdona Jesús, pero los accesos son de verdad, o sea, hay preparado para estar antes fuera, o la gente improvisa y se lo hace ello. Bueno, se monta ellos la barbacoa. Mira, normalmente hay esplanadas alrededor de los estadios. O sea, por ejemplo, en el Rose Bowl había muchas esplanadas alrededor. Entonces llega el coche, lo mete, lo aparca y ahí mismo saca la barbacoa en el coche. Muchas veces algunos incluso con la misma batería del coche encienden determinados instrumentos y se ponen a hacer la barbacoa. En Seattle lo que había era mucho food truck alrededor y mucho bar, porque el estadio de Seattle sí está en prácticamente casco urbano, por decirlo de alguna manera, y era un poco más europeo. Repito, es que Seattle es un poco más europeo para el tema del fútbol, porque ellos son, digamos que
son mucho más parecidos a nosotros, porque además es el sitio donde le gusta el fútbol. O sea, yo creo que es el único sitio en Estados Unidos donde de verdad tiene una afición y que se ha impuesto al resto de deportes. Además, desde que aparecieron los Seattle Supersonics, el equipo que tenían en la NBA, pues se volcaron mucho en el tema del fútbol. Tienen fútbol americano y tienen béisbol, pero a ellos les gusta mucho el fútbol. Y luego, por ejemplo, en Atlanta había mucho food truck alrededor, porque ahí es el sitio donde menos parking vi. O en Atlanta no, perdón, en Charlotte. Y en Atlanta sí había también grandes extensiones de parking, y luego era una zona como muy abierta, donde había muchas actividades también, mucho food truck, mucha historia. Digamos que lo de las barbacoas en los parkings, donde más lo vi fue en Los Ángeles, pero porque el estadio está en medio de la nada, está en una urbanización muy elitista, que además te cortan las calles los días de partido. Por eso te decía que te meten por el mismo sitio y o llegas muy pronto o te puedes atascar bastante a la hora de llegar. Y allí sí que está el estadio en medio de la nada, entonces está rodeado todo de esplanadas, y ahí pues la gente llega, suelta el coche y empieza ya a comer y empieza ya a disfrutarlo. Bueno, pues yo creo que tenemos una imagen ya pintada un poco de cómo puede ser este Mundial. Yo ya, para cerrar, Hugo, de cara al sorteo, ¿cuál crees que son porque yo creo que hay mucha diferencia también climática y de instalaciones? ¿Cuál crees que sería una zona benigna para que te toque estar en la primera fase y poder ir preparado tranquilamente? A ver, yo creo que la realidad es que no va a variar mucho. Yo creo que donde peor va a ser es en México, ¿no? Si te toca en México, posiblemente sea bastante más caluroso. Creo que la costa oeste es, digamos, más húmeda que la este. Es decir, si te toca la costa este, aparte de que son 3 horas menos, o sea, hay una diferencia de 6 horas con España, que eso estaría muy bien por el tema de los horarios, de los partidos, etcétera, etcétera. Dicho esto, pues no va a tocar la oeste, porque en España somos muy de que nos toque lo que no queremos, como el Atleti, fue el único que fue a la costa oeste, que no había manera ahí de... Los Ángeles, correcto, San Los Francisco, Ángeles, Seattle, Seattle, etcétera. Pero... yo la verdad que, mira, sé, porque tengo entendido que España está muy pendiente del tema del sorteo, porque hubo una cosa que hizo el Madrid en el Mundial de Clubes, y que es una cosa que tiene España muy presente para poder hacerla. España plantó el Madrid, mejor dicho, plantó el cuartel general en Miami, y luego se desplazaban a las sedes de Miami, porque eran unas instalaciones muy chulas, y es un poco lo que le gustaría hacer a España. Claro, eso, si te toca la costa este, perfecto. Ahora, como te toque cualquier otra sede, no puedes hacerlo. Entonces, yo no veo ninguna diferencia, porque si dijeras invierno, pues evidentemente hay que eludir Canadá, ¿no? Pero no veo tanta diferencia. Yo creo que las temperaturas más tranquilas o más suaves están en la costa este. Dicho esto, también el riesgo de tormenta está más en la costa este que en la oeste. Así que cada uno tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. La zona mejor de San Francisco, ahí es donde no hay tanto calor, a lo mejor, ¿no? Norte de la costa. En Seattle, sí, correcto. Seattle, San Francisco sí, en San Francisco sí hay, pero también es más húmedo, porque está muy pegado al mar y es mucho más húmedo. Entonces, a veces sí hace calor, es mucho peor que si te toca la costa este, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que tenemos una buena imagen de cómo ha ido ese Mundial de Clubes y qué esperar dentro de unos pocos meses en el Mundial. Hugo Condés, muchas gracias. Y vamos, Mario, a seguir hablando con alguien desde el terreno que nos puede contar más cositas. Mira, nos vamos precisamente a la costa oeste de Estados Unidos, a ver cómo se está preparando la gente para este Mundial del próximo verano europeo. Pero todo este trabajo, este esfuerzo, este sufrimiento de tantos equipos, ¿para qué? ¿Para ir a jugar a dónde? Pues para un Mundial, después del de Qatar, en el que tuvimos una situación muy inusual. Había todos los estadios en apenas 40 minutos en coche. Realmente había todos los estadios en 20 minutos en coche, y había uno que estaba lejos, que estaba al norte, pero todo lo demás estaba muy cerquita allí en Doha. Tenemos un poco todo lo contrario. Tenemos un Mundial con 3 países, con México, con Estados Unidos y con Canadá.
ha habido la experiencia anterior en Estados Unidos del Mundial de Clubes, pero además tenemos que irnos hasta allá, hasta donde va a ser el Mundial, Mario, para hablar con alguien que conoce bien el terreno. Nos vamos hasta San José para hablar con nuestro compañero Max Cordaro, narrador de la MLS, y además se sigue el fútbol en Estados Unidos con todo lujo de detalle. Max Cordaro, muchas gracias por estar en Onda Fútbol. Muchachos, ¿cómo están? Un fuerte abrazo y bueno, con la expectativa a 1000 de lo que será la segunda Copa del Mundo en los Estados Unidos, tercera para México, primera para Canadá y como bien lo decían, con muchos retos logísticos, ¿no? En comparación a lo que fue el pasado Mundial. Hay ambientillo ya de que estamos, poco más de 7 meses para que todo empiece a celebrarse con muchísimas selecciones, más que nunca en un Mundial. Yo diría que en los microclimas sí, ¿no? Cuando vas a algún evento orientado a la Copa Mundial de la FIFA, sobre todo en la comunidad latina, al menos acá en el norte de California, sí, pero creo que todavía estamos un poco crudos en ese aspecto. Creo que ahora viene el sorteo, nuevamente habrá otro tipo de activaciones, pero los americanos en ese aspecto trabajan mucho en silencio y los detalles seguramente logísticos en cuanto a transporte, hotelería y sobre todo lo que significa toda la parte de infraestructura deportiva con centros de entrenamiento y estadios avanzan sigilosamente pero efectivamente. Hombre, en Estados Unidos ha habido ya carrerilla, porque en el 24 fue la Copa América, en el 25 el Mundial de Clubes, así que muchos estadios ya tienen esa experiencia logística, imagino que será todo aprovechado. En Europa, de lo que más nos llamó la atención, por ejemplo, el año pasado, es el tema de las tormentas, de cómo se trata en Estados Unidos el tema de las tormentas, que se para el partido, incluso se vacía el estadio a veces. Yo creo que es una cuestión legal y de seguros, etcétera. O sea que por ahí yo creo que va a pasar también este año en el Mundial, que vamos a tener a lo mejor una sorpresa un día de que hay un partido, unas semifinales, que hay que pararlas y esperar 2 horas. Sí, el tema es que no es simplemente por el hecho de que un partido sea pasado por agua. Es como tú decías, efectivamente cuando es una tormenta eléctrica, ¿no? Y hay un mínimo riesgo de que la integridad de los espectadores, de los jugadores esté en un mínimo porcentaje. Sí, ha ocurrido mucho. A mí cuando me ha tocado cubrir MLS, cada vez que en el radar vemos de que pueda llegar una tormenta eléctrica, es un dolor de cabeza porque luego no tienes idea de cuánto puede ser el parón. Puede ser de 15 minutos, media hora, como puede ser de 2 horas. Y bueno, son elementos geográficos y climáticos que no puedes controlar y tienes que adaptarte a ellos. Entendemos que para quien está en Europa, en Sudamérica, en África, en Asia, es algo que se ve rara vez o nunca, pero forma parte de esto, ¿no? Eso y el calor, que fue el grande protagonista también en el Mundial de Clubes, que se está filtrando de horarios. Va a haber en horario de mañana para que tenga... Bueno, hay que meter muchos partidos. No sé si veremos ese sol fuerte tan característico del Mundial de Estados Unidos 1994. Sí, ese va a ser un reto interesante para FIFA. Obviamente, más temprano se juegue. Creo que la exposición a un calor extremo es menor. También para el mercado europeo no sería una mala noticia para poder disfrutar de los partidos en un horario, digamos, más decente. Pero sí, este país es fascinante desde todo punto de vista y el aspecto del clima también, sobre todo en pleno verano, ¿no? En ciudades donde la humedad es extrema, ese también es un factor importante. Por ejemplo, acá en el norte de California el verano es bastante amable, pero en otros lugares como Arizona, Texas, incluso el sur de la Florida, la cosa cambia. Incluso me atrevo a decir también en la parte norte de la costa este, como Nueva York, por un tema de humedad. Así que todos son factores que FIFA y el comité organizador tienen que evaluar minuciosamente, porque creo que la idea es que estos factores climáticos te
te limiten, digamos, la continuidad del juego lo menor posible. He leído que no sé si es parte de lo que se está en juego, que podría resultar un horario un poco raro donde haya partidos hora americana por las mañanas y luego ya por las tardes, noches, evadiendo las horas centrales, ¿no? Que en Europa sería a mediodía y casi ya de madrugada. Sí, precisamente para evitar ese pico de calor y humedad extremo, ¿no? Lo están estudiando, es algo que está sobre la mesa. Creo que en el próximo mes tendremos la certeza de cómo será eso, pero dentro de lo loco que puede ser a nivel de lo que estamos acostumbrados de ver, a qué hora se juega un partido de fútbol, dentro de ese aspecto, riesgo, exposición a un calor extremo, tiene su sentido. Tenemos hasta 16 venues, hasta 16 ciudades donde se va a jugar. Hay 3 en Canadá, 3 en México, si no me equivoco, no sé, o 2 en Canadá, ¿no? Monterrey y Ciudad de México. Y Toronto y Vancouver en Canadá, son 2 canadienses. Y además, claro, estamos en un continente, porque claro, tenemos que tener en cuenta, es todo Norteamérica, desde Canadá hasta México, y sobre todo la parte de Estados Unidos, donde hay varios horarios. Y esto lo van a dividir en 3 regiones, ¿no? Imagino que, claro, cada país que juegues no se va a mover de esa zona horaria, de esa región. Insisto, no sé si se ha filtrado algo, porque hasta el día 5 no tendremos el sorteo y todo. Pero no parece muy viable que un equipo vaya a jugar primero en Monterrey, luego vaya a Toronto y luego a Seattle, por ejemplo, ¿no? Sí. Entre costa este y costa oeste hay 3 horas de diferencia. Luego entre centro y costa este tienes 1 hora de diferencia, centro con oeste 2 horas de diferencia. Es una locura. Por eso es un riesgo, es un desafío logístico muy alto el que tiene FIFA. Ya lo tuvo en parte en el 94, pero siento que antes no tenías todas estas restricciones, no tenías todos estos ojos sobre aspectos que van más allá de lo que es el evento deportivo, así que FIFA en ese aspecto tiene la lupa bien puesta y va a tratar de irse con opciones que incluso pueden ser un poco menos populares, pero que invitan a tener menos riesgo. Pero sí, de momento todo lo que podamos decir es especulación, hay que esperar al día del sorteo. Sí, vamos a ver cómo se organizan los equipos. Yo recuerdo, tenemos, como dije, un extremo que es lo de Qatar, como un mundial donde hubo más desplazamientos. Yo recuerdo un mundial femenino, el del 23, que era en Nueva Zelanda y Australia. Hay bastante diferencia en distancia de Nueva Zelanda a Australia. Había varias selecciones que cambiaron de cuartel general, movieron todo el hotel de uno a otro sitio de Nueva Zelanda. Por ejemplo, recuerdo Suecia, que estaba cerca de Wellington, se fue a Australia después de al llegar los cruces, porque iba a tener la mayoría de los partidos en Australia y por ahí iba moviéndose. Yo creo que esto va a pasar también si tienes tu grupo en la zona de Los Ángeles, imagínate México, y luego tienes después eliminatorias más tirando hacia Nueva York, incluso Canadá, etcétera. Yo creo que eso va a pasar. Pero yo te quería preguntarte más por la otra parte, por la pasión, por cómo se vive, cómo se espera en el país. Si se hablaba mucho de que el 94 era la presentación del fútbol europeo en Estados Unidos, y ahora no sé si va a ser la confirmación o ya directamente que ya es un país con un alto seguimiento de fútbol europeo. No sé cómo se ve por allí. Bueno, yo el otro día conversé con Landon Donovan, tuve la oportunidad de entrevistarlo, y para él el verano del 26 es un punto de inflexión, sobre todo ligado a una buena o mala participación de Team USA, de que realmente la gente pueda quedar sembrado, digamos, lo que significa el fútbol y la importancia que este deporte tiene. Luego, año tras año, la MLS crece de manera silenciosa, es un crecimiento muy sostenido, pero crece en promedio de asistencia a los estadios, en ciertos promedios de rating, en cómo se solidifican las estructuras de los clubes, en cómo cada vez se trabaja más el fútbol infantil, en cómo
cada colonia inmigrante que siente el fútbol, digamos, va colocando su grano de arena para que sea un deporte más masificado. El tema es que esto no va a crecer de la noche a la mañana. Es una nación de más de 300 millones de habitantes, donde tienes monstruos como la NFL, sobre todo la NFL, luego la NBA, la MLB, la NHL. Es una utopía decir que de aquí a incluso 15 años la MLS va a ser la Liga 1 del país. Creo que nunca lo va a ser. Pero siempre y cuando tú sigas trabajando ese nicho de manera sostenida, con estructuras sólidas, con buenos dirigentes y sobre todo con una masificación de la actividad cada vez mayor en el público joven, siento que este deporte solo va a crecer. Es interesante porque justo estamos en una semana en la que hemos tenido NFL en España, en Madrid, este fin de semana, y es un poco la misma historia al contrario. Yo veo en España mucha gente lo ve como incluso una rareza, como algo para ir de turismo más que ir a ver deporte, ¿no? Es una diferencia cultural muy grande de cómo se entiende el deporte entre el mundo europeo y el mundo americano, yo creo, más tirando al espectáculo americano, que si la televisión dice que se para el partido aquí para meter publicidad, se para el partido aquí para meter publicidad, ese tipo de cosas que en Europa nos vuela la cabeza, y yo imagino que será un poco al revés, no sé, me lo puedes confirmar, en Estados Unidos, lo del fútbol europeo, a lo mejor lo ven como algo de hace tres siglos, súper anticuado, no lo sé. Sí, quitando los pequeños nichos de gente que realmente es apasionada, que incluso acá en la costa oeste hay pequeñas peñas, sea de Real Madrid, Barcelona o equipos de Premier, que se levantan a las 5 de la mañana para ir a un pub y ver el partido. Lo normal, incluso en estadios de MLS, son familias que van a pasar el rato, que incluso van a ver el Minnesota United y conocen a un futbolista. Del resto quieren es ver el partido, pasar un sábado diferente y ya. Pero si esto va de década en década, va a ser distinto, porque ese chico que creció viendo el Minnesota United con su papá y le terminó gustando el soccer, luego va a llevar a su hijo, y ahí es donde se crea ese sentido de pertenencia, de identidad, de conocimiento del deporte, de que vayas a un bar y que no solamente se hable de los Yankees o de los Knicks, sino que también se hable del Red Bulls y del New York City FC como una conversación entre amigos fuerte. Sí, porque el entrenador sacó el 9 y colocó un... Eso todavía no se ve, pero puede que pase en décadas, no mañana, no en 5 años. Tienen que pasar décadas para que eso se pueda vivir así. Precisamente tenemos las fases finales de MLS, ¿no? Ahora, Sí. obviamente está todo el mundo pendiente de Messi, aunque ya ha renovado y va a seguir, ¿no? Y va a tener más opciones. Pero ahí, ¿qué opciones ves? ¿Quién puede ganar la MLS? Que, a diferencia de Europa, en esta liga, cuando se llega a la fase final, son eliminatorias, que son como si fuese eliminatoria de Champions League, ¿no? Y ya estamos entre cuartos de final, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, en el este, obviamente Miami, y no solo por tener a Messi arriba, sobre todo con lo que te da De Paul también en fase de construcción, es un equipo que le puede ganar a quien sea, pero el tema es que se defiende muy mal, Inter Miami. Inter Miami es capaz de ganarle a cualquier equipo y en un mal día recibir 2 goles a pelota quieta o en transición y quedar fuera. Luego, hablándote de equipos serios, lo de LAFC es muy bueno. La dupla Boanga-Son, si se entienden bien, creo que este equipo puede llegar a la final y ser campeón. Vancouver, en lo colectivo, es un equipo que me encanta. La adición de Müller le ha dado jerarquía al equipo de Sorensen. Veremos si a San Diego le da frío como equipo novato o no, pero San Diego no es solo Chucky Lozano, tienen a Anders Dreyer, que es un jugadorazo, el danés. Y del lado donde está Inter Miami, creo que FC Cincinnati es un equipo muy a la calladita, pero muy sólido, que podría ser el equipo que pueda tumbarle a Miami el camino a la final de la Copa MLS. Cincinnati tiene buen equipo, tiene un brasileño llamado Evander, que es muy buen futbolista.
Nos decías antes más que también un poco el éxito de la Copa del Mundo en lo social va a depender de cómo lo haga el Team USA, que es algo que no vamos a poder quejarnos nadie, porque por ejemplo en España yo siempre recuerdo que antes de Fernando Alonso la Fórmula 1 no la veía absolutamente nadie, por poner un ejemplo. ¿Cómo está el equipo de Pochettino? Yo recuerdo que hubo mucho revuelo en Estados Unidos cuando se fichó a Pochettino, un entrenador de currículum de pedigrí en el fútbol europeo, finalista de Champions, con mucho pasado en la Premier League. ¿Cómo está siendo esa travesía hacia el Mundial de casa? Le ha costado. Los primeros partidos de la era Pochettino, y no solo por el resultado, sino sobre todo en el funcionamiento, muy gris. En el último amistoso se le gana a Paraguay, se le gana bien. Creo que es una muy buena noticia que Gio Reyna haya sido protagonista. Este chico que siempre te da la sensación de que va a explotar y no termina de consolidarse, pero fue protagonista ante una selección muy seria, muy sólida, como lo es la Guaraní. Ahora veremos cómo culmina la doble fecha FIFA, pero que no creo que por esta doble fotografía ahora en Estados Unidos estén tranquilos. Siento que es una generación muy interesante de futbolistas. Acá la llaman la generación de oro. No sé si irme tan lejos. Obviamente tienen a Christian Pulisic como gran abanderado, pero creo que este grupo de jugadores todavía tiene que demostrar más en la cancha, sobre todo a nivel de personalidad, de jerarquía, porque si son una generación dorada no solamente tienen que serlo en talento o en relación en qué liga o en qué club juega, sino también la presencia y la personalidad que pones en la cancha. Maximiliano Cordaro, periodista de Telemundo. Ahí estás en la Bahía, cubriendo ahí la MLS, bueno, todos los deportes. Por cierto, ahí San Francisco tiene sede para este Mundial, ¿no, Max? ¿Qué tal está ese estadio? Santa Clara. Aquí cerquita de San José es la casa de los 49ers, que todavía a la afición de San Francisco le cuesta decir que su estadio está en Santa Clara. Un estadio no 5 estrellas, te podría decir 3.75, 4 estrellas, un muy buen estadio, pero no es ese típico estadio moderno y majestuoso de NFL. No es el MetLife, donde ahí es otra cosa. No, tampoco es el Allegiant, por ejemplo, el de Las Vegas, o el SoFi de Los Ángeles. Pero, ojo, un muy lindo escenario, nada que decir. Esperemos que veamos buenos partidos allí en el próximo verano europeo, en ese Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Gracias por iluminarnos un poco de cómo se está preparando, sobre todo Estados Unidos, para este Mundial. Max. Un abrazo, muchachos. Seguimos en Onda Fútbol. Bercerai roboh bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara takkan pudar semangat wira. Genggam semangat juara. Bersama mengharungi teguh berdiri. En nuestro recorrido de esta semana por el mundo del fútbol, en el sentido más amplio, vamos a salir un poco de nuestros ombligos y vamos a ir a ver más lejos. Y nos gusta, nos encanta hablar con otros entrenadores o profesionales del fútbol españoles que están en el mundo y que están viviendo aventuras, Mario, y tenemos hoy uno de estos. Se trata de Josep Ferrer Coco, que es conocido así, y es entrenador en Malasia, en el Johor Darul Ta'zim. Si no sé si lo he dicho bien. Coco, muchas gracias por estar en Onda Cero, en este Onda Fútbol, en este programa de fútbol internacional. Hola, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues este equipo malayo, para situarnos, cuéntanos, es un equipo, como digo, que está ahí en el sudeste asiático, fútbol igual que no es tan conocido. Cuéntanos sobre este equipo, cómo has llegado allí. Pues sí, mira, Johor es el club más fuerte, más importante de Malasia. En Malasia el fútbol, Malasia es un país musulmán y el fútbol es el deporte rey y tiene mucho seguimiento, y Johor desde hace
más de 10 años está imperando en el país y desde ya hace unos años compitiendo a un nivel alto en la Champions League asiática. Yo en este caso estoy trabajando como entrenador del segundo equipo, que es un equipo de jugadores sub-23. En el primer equipo del entrenador es Chisco Muñoz, que antiguamente pues había estado en Watford, Huesca, entre otros equipos. Y bueno, yo llegué aquí porque bueno, llevo unos cuantos años de que estoy trabajando en el fútbol en el extranjero y especialmente en el sureste asiático. Y estaba en la última etapa, estaba en Filipinas, que está muy cerca, y hubo aquí la oportunidad de que había la opción de entrenar el segundo equipo del Johor, que como te he dicho, Johor es un equipo muy grande en el país, y nada, no me lo pensé dos veces para venir aquí. ¿Cómo es el fútbol en esta zona? Hemos hablado con varios entrenadores. Es un poco como volver en una cápsula del tiempo, nos decían alguna vez. En cuanto a, obviamente, la profesionalización, las condiciones en las que tienen los futbolistas, pero sí es verdad que con todas las influencias extranjeras, los entrenadores españoles tienen muy buen nombre, muy buen prestigio. Digamos que tácticamente sí se está avanzando bastante más rápido que en otros sitios, ¿no? Sí, en el caso, por ejemplo, de aquí de Johor, que es un club que desde hace ya unos 10 años está invirtiendo mucho en desarrollarse y no con el objetivo solo de ser el equipo líder en el país, sino de tener una presencia en Asia importante. Entonces, pues la inversión que está haciendo a nivel no solo de jugadores, que es lo que la mayor parte de clubes cuando quieren avanzar ponen el dinero rápido en el campo, que es importante, pero muchos clubes se olvidan de partes importantes como puede ser la dirección deportiva o puede ser la academia o puede ser los servicios médicos o de fisioterapia, ¿no? Entonces digamos que aquí en Johor es un equipo que, a diferencia de muchos equipos de este fútbol de estos países que están en el sureste asiático o la India, que fichan un buen entrenador, fichan buenos jugadores, pero luego detrás de allí hay poca estructura. Este equipo marca la diferencia, porque aquí pues desde el CEO del club, que es Luis García, exjugador del Barça Atlético Madrid, el director deportivo, que es Kiko Incha, que es español, y la estructura del primer equipo profesional con doctores, fisios, redactadores, entrenadores españoles, la estructura de la academia con los equipos, el equipo B, los equipos sub-23, los equipos inferiores, con entrenadores españoles, con un trabajo de muchos años. Eso tiene un impacto pues, que tanto dentro del país, pues, a nivel de competición, hace que el club sea dominador, y también hace el impacto de conseguir que jugadores locales, jugadores formados en este club, pues vayan a la selección nacional, ¿no? De hecho, mira, de la selección nacional hemos estado siguiendo en esta fase de clasificación para el Mundial. Se quedó Malasia en la tercera fase, pero se ve un crecimiento porque, bueno, si comparamos con países de la zona, pues se ve que al final Malasia también es un país con mucha población, pero bueno, tiene que competir. Por ejemplo, ahora Irak y Emiratos Árabes Unidos se van a jugar esa última plaza de la Confederación Asiática para ir al playoff intercontinental, pero se ve un crecimiento en la selección de Malasia, en el fútbol malayo, para que pueda estar quizá en el próximo Mundial, luchando por una plaza en la Copa del Mundo. El crecimiento existe. Yo no te sé decir a día de hoy si para el próximo Mundial, creo que esto es un reto muy, muy grande todavía, pero es decir, si comparas la selección actual con la selección que había hace 10 años, es decir, hay una mejora. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Indonesia también están invirtiendo muchos esfuerzos en encontrar esos jugadores con raíces holandesas que tienen pues descendencia indonesia, pero han crecido en el fútbol base de Holanda o en equipos holandeses. Entonces, jugadores con un nivel digamos de competición más alto y con un nivel también de entrenamiento más alto que lo que han podido tener jugadores locales. O Tailandia y Vietnam, que son como los dos dentro del sureste asiático, los dos equipos que son más fuertes.
También existen los procesos de naturalización de jugadores, que cuando los jugadores llevan unos años jugando en la liga local, como pasa en otros países, pues tienen la opción de representar el país en la selección nacional. Entonces, yo creo que tanto en estas diferentes vías, ¿no?, la mejora del fútbol en el país, más la búsqueda de estos jugadores con raíces malayas, pues van a generar un impacto para continuar con esa mejora de la selección. Si eso va a ser suficiente para clasificar al Mundial, pues esto sería un gran orgullo para todos los que formamos parte de ese proceso. Pero de aquí a decir que eso es muy difícil y no te puedo predecir qué va a pasar. Oye, Giuseppe, ¿cómo es la vida allí? Supongo que, bueno, con lo que nos has contado, habla español en el trabajo todos los días, ¿no? Más que otra cosa. Pero ¿cómo es vivir en este país? Sí, en ese sentido, aquí, en este club, es increíble porque el español es la lengua de comunicación, incluso el catalán, porque hay muchos entrenadores catalanes, valencianos, o sea, esto es como una isla. Pero si miras el país como es un país muy variopinto, es un país musulmán, pero Kuala Lumpur es una ciudad muy cosmopolita, una ciudad espectacular. Luego hay zonas que son como muy rurales o muy, digamos que muy tradicionales, y zonas donde dices, ostras, aquí sí que parece, ¿no?, pues que igual la adaptación es un poco más difícil, que en los supermercados cuesta encontrar comida con la que estamos más acostumbrados. Y luego, pues te digo, en Kuala Lumpur o en Johor, donde vivimos, aquí la vida realmente, pues bueno, el clima es tropical y tal, pero la vida es muy cómoda, es decir, la ciudad es moderna, es limpia, te encuentras prácticamente de todo. Incluso ahora han abierto pistas de pádel que no había, ¿no? Y eso, pues imagínate, con la comunidad española que hay en el club, pues eso ya también es como una actividad además, ¿no?, para hacer, pero la verdad que se vive muy bien aquí. Con todos los españoles solo falta que abran un Mercadona o algo así, ¿no? Porque seguro que venderían un montón. Lo piden. La verdad que es un tema de conversación que se pide. Aquí nos falta un Mercadona. 34 millones de habitantes en Malasia, y además Malasia tiene la particularidad que una parte está en Borneo, en la isla de Borneo, que ya hablamos ahí, que es una isla que es muy selvática. Sí. No sé los traslados cómo son, si tenéis que viajar mucho, y luego la Champions Asiática, ¿no?, que también es un campeonato que, bueno, viajáis pues eso, por todo el continente, desde Irak hasta prácticamente, bueno, incluso, no sé si te ha tocado algún equipo de Australia o algo. Sí, a ver, si hablamos de los campeonatos locales, sí, el modo de transporte, el autobús y el avión, pero casi siempre tiene que ser el avión porque estamos en el sur del país. Entonces, si vas al norte o si vas a una isla, entonces tienes que ir en avión. Y a nivel asiático, la Champions han hecho este formato actual de una liga. Bueno, de hecho son dos ligas. Asia divide este y oeste. Entonces los equipos árabes juegan en la parte oeste de Asia y los equipos del este de Asia pues en este grupo. Y la semana que viene, día 25 de noviembre, creo, si no estoy mal informado, el primer equipo se va a Australia a jugar contra el Melbourne City, partido de Champions. Hay que decir que actualmente el Johor está segundo en la clasificación de la Champions, se clasifican los 8 primeros del grupo, o sea que en ese sentido pues muy bien. Bueno, Mario, estamos aprendiendo un montón de viajes y en este Onda Fútbol de ideas para el verano. Este año con el Mundial no sé si vamos a tener muchas vacaciones, pero ya tengo apuntado al Mati, ahora Johor también y Kuala Lumpur, o sea que vamos sabiendo. Está recomendado, ¿no?, el viaje. No, totalmente. Además, para la gente que le gusta el fútbol, si pasan por Johor, hay que ir a ver un partido de Liga, pero te diría mejor de Champions. El estadio es espectacular. Es un estadio que es nuevo, que ha ganado muchos premios de la FIFA en diseño y infraestructura y demás. Y el ambiente del estadio realmente es algo que
que realmente hay que verlo, hay que verlo. Luego, a nivel turístico, pues te diría, estás al lado de Singapur, media hora desde aquí a Singapur, y desde el sureste asiático, pues bueno, Kuala Lumpur, Singapur, luego Filipinas, las islas de Filipinas, o Bali, pues eso que son destinos un poco más conocidos. ¿Cuánta gente en el estadio? El estadio creo que son unos 35.000, me pillas ahora sí, pero además es que es la forma del estadio y el ambiente cuando está lleno, realmente increíble. Ahora estás en Malasia, pero si hablamos de destinos, Coco, has viajado por todo el sudeste asiático. Si no me equivoco, empezaste en Hong Kong, ¿no? Como fútbol base, pasaste como entrenador asistente también por Tailandia, por Bangkok, estuviste en Indonesia, que hablamos que es un sitio donde se están haciendo hasta grupos ultras ya, ¿no? Que el fútbol ya ha penetrado fantástico. Y lo que decías de Filipinas, bueno, creo que conoces todo el sudeste asiático. Ahora obviamente estás centrado en Malasia, pero de todas estas experiencias, ¿cuál te ha marcado más o tú es la que te ha decidido, bueno, voy a seguir aquí para desarrollar mi fútbol en esta parte del mundo? Hombre, creo que todas tienen una parte muy positiva, por suerte, pero sobre todo diría que la primera vez que pisé Tailandia, porque Hong Kong al final es Asia, pero no tan sureste asiático, es un estado de China, un estado así semi-asociado de China, pero la primera vez que estuve en Tailandia, que estuve en el Buriram como director del fútbol base y entrenador del segundo equipo, con Alejandro Menéndez de entrenador en aquel momento, la verdad que aquello ya me causó una impresión muy positiva. Tuve la suerte de estar en un gran club también, parecido a Johor, y un ambiente de trabajo también pues muy bueno, donde pude crecer mucho. Me gustó mucho el tipo de vida en el país, creo que me adapté muy bien, y a partir de aquí pues bueno, mi mercado laboral se fue moviendo en estos países. También es más fácil que cuando estás dentro de un sector, ¿no? Pues moverte dentro de este mismo sector. Y luego, pero te digo, de todos los países donde he estado, hay partes muy positivas, y lo último que era Filipinas, pues también el fútbol un poquito más desorganizado, más caótico, pero a nivel de país y a nivel de islas y de la gente, del cariño de la gente, pues eso, increíble. Ahí llegaste a ser seleccionador 5 partidos, si no me equivoco, ¿no? De Filipinas. Sí, aquello fue realmente una casualidad, estar en el momento oportuno, en el sitio oportuno. Era que iban a comenzar un torneo del sureste asiático con las selecciones de la zona, y el entrenador que tenía que ir, que era el que estaba en contrato, tuvo un problema de visado, no pudo salir del país donde estaba en aquel momento, entonces el equipo ya estaba concentrado y tenía que entrenar. Y nada, por una casualidad que estaba yo cerca, me dijeron, Coco, ¿puedes aparecer por aquí? Yo, sí, ya voy. Entonces, el mismo día, aparecer, sí, porque era una situación urgente de que el equipo no tenía entrenador y tenían que empezar a competir. Y trabajaste con Alejandro Menéndez, que yo lo conozco. Os lanzo una pregunta, no sé si Coco, si él presumía mucho de esto, ¿no? Pero él es el que hace debutar a una estrella actual en la liga. No sé si sabes cuál es. Una estrella actual en la liga. Hombre, yo te puedo hablar de muchos jugadores de los que él ha trabajado con él. Te puedo hablar desde Yago Aspas a Carvajal, pero Mata. Él hace debutar a Yago Aspas en el primer equipo del Celta. Pues fíjate, pues ya es el primero que te he dicho. Pero tengo una lista que la tengo en algún sitio, como igual unos 20-25 nombres que dices, wow. Sí, trabajó con Michu, yo creo que trabajó también, lo entrenó en muchos futbolistas, sí. Y la verdad que yo estoy agradecido, porque cuando yo coincidí con él en Buriram no nos conocíamos, y la verdad pues aprendí mucho estando a su lado. Abrió siempre las puertas del primer equipo para que yo pudiese ver y tratar de aplicar las mismas ideas en el segundo equipo, el fútbol base. Y de ahí, pues bueno, más adelante tuve la oportunidad de volver a trabajar con él en el East Bengal, en la India, donde también fue una experiencia muy positiva.
Bueno, pues seguiremos al Johor con Coco en este segundo equipo, pero también aportando, por supuesto. Ahí les vemos segundos, detrás del Kobe, la clasificación de la Champions League asiática en esta primera fase en ese grupo. También en el campeonato local, que juega el primer equipo contra el Melaka en estos próximos días. Y por eso te agradecemos mucho que hayas sacado en esta vorágine, porque el fútbol en esta parte del mundo no para, aunque haya fechas FIFA, y que hayas sacado este ratito para iluminarnos un poco de cómo es por allí todo esto. Pues te agradecemos mucho este ratito, Coco. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Te seguiremos y nosotros seguimos en Onda Fútbol. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido. Vamos a cerrar este Onda Fútbol. No tenemos hoy historia del curso de historia futbolística de Víctor Gómez Muñiz. Le hemos dado parón lectivo, Jesús, ¿no? Se puede decir así, ¿no? Parón de lecciones, en este caso. Parón de selecciones. Es verdad que los profesores no se pueden quejar, ¿eh? Yo creo que tengo amigos que son profesores y entre el puente que ha sido del 1 de noviembre, de no sé qué… Ojo que te metes en un lío ahí, que luego te protestas mucho. Ojo, no toques el calendario de los profesores, es un tema que da para mucho. Un saludo a todos los profesores. Hombre. Que nos escuchan, que tienen una labor muy importante aguantando a chavales, eso sí. Pero antes de irnos, quería decir varias cosas. Esto se está grabando el lunes, lo repetimos otra vez, y la noche del martes al miércoles, si no tenéis nada que hacer, si no madrugáis el miércoles, si padecéis de insomnio, os invito a ver la última jornada de clasificatorias de la CONCACAF para el Mundial. Quedan quedan 3 plazas por disputar. Y una de ellas puede ser Curazao, que esto es tremendo. Otra de ellas puede ser Surinam. Y otra de ellas puede ser Honduras, que también ahí juega un partido importante. Yo creo que el más interesante es el Jamaica-Curazao. Curazao con empatarle vale. Ojo, ante Jamaica, sí. Va a ser un mundial muy exótico, lo decíamos, ¿no? Y esas CONCACAF, claro, como Estados Unidos, Canadá y México ya están clasificados por ser anfitriones, CONCACAF tiene 3 puestos más que normalmente no van para estas elecciones, que Estados Unidos y México lo suelen copar todo, ¿no? Entonces esto va a permitir pues que veamos eso. Y además, Jesús, hay 2 puestos más que van a Playoff Intercontinental, que este Playoff Intercontinental para mí en marzo va a ser tremendo. Sí, otra vez de equipos que están fuera un poco de la órbita mainstream del fútbol y que se puede meter en un mundial. Luego, la parte mala de esto es que la primera fase del mundial, la fase de grupos, van a ser 12 grupos y se meterán 8 terceros. Es decir, que mucha parte del drama que tuvimos, me acuerdo en Qatar, por ejemplo, si metemos en la última jornada de la fase de grupos, se va a ver muy diluido porque se va a meter ahí un montón de gente. 8 terceros es muchísimo de 12, ¿eh? Absolutamente. Volviendo a esto del Intercontinental, el día 20 sabremos como 20 de noviembre sabremos cómo se va a dividir. Hay 2 llaves, semifinales y final. Hay 6 equipos y de esos 6 equipos salen 2 plazas. Hay un representante de Oceanía, que ya sabemos que es Nueva Caledonia. Hay un representante de Sudamérica, que ya sabemos que es Bolivia. Hay 2 de CONCACAF que, ya sabemos que van a venir de este martes de los que no clasifiquen. El representante de África, hemos sabido en esta noche del domingo que es República Democrática del Congo, que eliminó por penaltis a Nigeria en una tanda de penaltis absolutamente loca, que se hizo de todo, de Bakambu y compañía, tienen opciones de meterse al Mundial. Y el sexto es el representante de Asia, que saldrá también el martes, del que gane entre Irak y Emiratos Árabes Unidos, que en Dubái empataron 1-1. La vuelta se tiene que jugar en Irak y una de las 2 selecciones pues estará ahí metidas. Así que, pues nada, lo único que sabemos es que los dedos de CONCACAF que pasen van a tener que llaves diferentes y que por ranking FIFA se van a clasificar, pero estos clasificatorios van de ida, porque ir a un mundial para estas selecciones que no han ido desde hace mucho tiempo es algo… Es una locura, sí. Claro, que cambia completamente la sociedad y que para absolutamente todo el país. Pues sí, va a ser así, va a haber muchos países pendientes y en vilo en todo el mundo.
Hasta aquí este Onda Fútbol del 10 de noviembre. Mario, pasa una buena semana. Pues buena semana y volvemos ya con el 10x0-10, 10x10, con la previa de Champions ya, y entrando ya casi en medio de diciembre. La semana ya pensando en el Boxing Day casi. Adiós, hasta lunes.